Hay verdades que la vida no anuncia con antelación, no avisa cuando el soporte se desvanece bajo tus pies. No advierte cuando aquellos en quienes depositaste tu confianza por años deciden de un momento a otro que ya no tienes utilidad. Maribel lo comprendía mejor que nadie. Había perdido a su esposo, Gaspar, en un otoño helado, y antes de que las flores del féretro se secaran, ya estaba perdiendo su libertad, su voz y su paz. Todo le fue arrebatado por la misma gente que un día prometió protegerla. Pero este relato no se centra en lo que le quitaron, sino en lo que ella fue a buscar cuando se encontró sin nada, con un hijo creciendo en su vientre y la amenaza de perderlo también. Si alguna vez sentiste que el mundo se cerraba a tu alrededor, que no había escapatoria, que las personas equivocadas prevalecieron, entonces necesitas escuchar lo que ocurrió después de que Maribel cruzó aquella cerca y jamás volvió a mirar hacia atrás. Si crees que la dignidad de una mujer no puede ser despojada por quienes nunca merecieron poseerla, quédate con nosotros. Esta narración te mostrará que las bendiciones divinas no llegan cuando las suplicamos, sino cuando las merecemos. Y Maribel estaba a punto de descubrirlo de la manera más cruda y a la vez más hermosa. Antes de continuar, te invitamos a compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu presencia enriquece nuestra comunidad. Y si esta historia ya está resonando en tu corazón, por favor, déjanos un me gusta y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra familia de almas valientes que encuentran fortaleza en cada relato, porque aquí, en Cuentos de Viuda, cada historia es un eco de tu propia resiliencia y un recordatorio de que no estás sola en tu camino. A finales del siglo XIX, en las vastas extensiones rurales de Brasil, historias como la de Maribel eran un eco constante. Las grandes propiedades y los pequeños asentamientos se extendían por el interior como feudos aislados, donde la voluntad del patriarca o la matriarca tenía más peso que cualquier documento legal, y donde una mujer, especialmente una viuda embarazada y sin el respaldo de un hombre, era vista menos como un ser humano y más como una pieza prescindible en el engranaje familiar. El luto por Gaspar aún era un velo fresco sobre el alma de Maribel cuando las decisiones sobre su futuro ya estaban tomadas. Y como era costumbre, esas decisiones rara vez favorecían a quien quedaba en soledad. Maribel tenía 25 años cuando Gaspar falleció, y de esos, 7 los había pasado bajo el techo de la familia Fontes, en una pequeña aldea resguardada entre colinas cubiertas de vegetación nativa, a muchas leguas de cualquier centro urbano. Había llegado allí como novia, con su ajuar cuidadosamente doblado en un baúl de cedro, el corazón rebosante de esperanzas que el tiempo fue erosionando con lentitud, pero con una entereza de espíritu que nadie en esa casa supo valorar mientras ella aún conservaba su bienestar. Gaspar, su esposo, era un hombre de pocas palabras y de una bondad silenciosa. No era perfecto, pero su honestidad era inquebrantable. Cuando la enfermedad lo aquejaba, era Maribel quien preparaba su sopa. Cuando las cosechas resultaban en pérdidas, era ella quien, sin alardes, reorganizaba las cuentas en la mesa de la cocina. Cuando doña Eulalia, su suegra, requería atención, era Maribel quien se levantaba al alba, quien cambiaba los vendajes, quien leía en voz alta para evitar que la anciana se sumiera en el silencio. Doña Eulalia era una mujer de baja estatura, pero de una autoridad imponente, de esas que no necesitaban alzar la voz para que todos en la casa comprendieran quién ejercía el control. Tenía 2 hijos más aparte de Gaspar: Teodoro, el primogénito, quien administraba las tierras y se creía dueño del mundo por ello, y Ciro, el menor, quien vivía a la sombra de su hermano y asentía a cada una de sus palabras. Sus esposas, Celina y Branca, se movían por la casa principal, siempre observando, siempre murmurando, siempre listas para menoscabar a quien se encontrara en una posición más frágil. Maribel nunca fue tan ingenua como para no percibir esa dinámica, pero mientras Gaspar vivía, existía un equilibrio precario, una especie de tregua tácita. Ella conocía su lugar y lo ocupaba con una dignidad inquebrantable.
La enfermedad de Gaspar se manifestó por primera vez en marzo, pareciendo al principio un mal pasajero. La fiebre apareció tras un largo viaje que él realizó para negociar ganado en la región norte. Regresó con el rostro hundido, los ojos ensombrecidos, y a pesar de todos los esfuerzos de Maribel, los tés de hierbas, las compresas, las noches en vela junto a su lecho, la dolencia avanzó con una rapidez que superó cualquier remedio que el interior pudiera ofrecer. En julio, Gaspar ya no distinguía los días de la semana. En agosto, su propia identidad se le escapaba. Falleció una tarde calurosa, con la mano de Maribel entre las suyas, mientras afuera la familia conversaba sobre la cosecha, como si el universo no se estuviera desmoronando dentro de aquella habitación. El velorio se extendió durante toda la noche. El entierro tuvo lugar al día siguiente, con una misa, flores y un sacerdote que pronunció bellas palabras sobre un hombre al que apenas conocía. Maribel permaneció de pie durante todo el rito, con el rostro impasible, pues había aprendido desde temprana edad que derramar lágrimas frente a otros era entregarles una ventaja. Solo lloró verdaderamente cuando se encontró a solas en su habitación, mucho después de la medianoche, con la camisa de Gaspar doblada en su regazo. Lloró con ese dolor silencioso de quien ha perdido no solo a su esposo, sino la única protección que poseía dentro de aquella casa, y con la angustia de llevar un hijo en su vientre sin saber qué futuro le esperaba. Las transformaciones no tardaron en llegar. En los primeros días posteriores al entierro, doña Eulalia mantuvo un silencio inusual, una quietud que Maribel interpretó como luto, pero que, en realidad, era una meticulosa planificación. Teodoro comenzó a frecuentar la oficina donde Gaspar guardaba los documentos de la propiedad, pasando horas allí con la puerta cerrada. Ciro dejó de dirigirle la palabra a Maribel durante las comidas. Las cuñadas conversaban en voz baja entre ellas y enmudecían abruptamente cuando ella entraba en la estancia. Eran indicios sutiles, pero Maribel los percibía con claridad. Había pasado 7 años en esa casa y conocía cada gesto, cada intercambio de miradas, cada silencio cargado de significado. Sabía que algo se estaba decidiendo a sus espaldas. Lo que ignoraba era que Gaspar, en los últimos días en que aún conservaba la lucidez, había convocado al notario del pueblo para una visita discreta. No había podido registrar todo en la notaría como deseaba. Estaba demasiado débil para realizar el viaje, pero dictó un documento sencillo ante 2 testigos, declarando que el sitio de Agua Clara, una pequeña propiedad que había pertenecido a su madre y que doña Eulalia nunca había incluido en los inventarios familiares, le pertenecía a Maribel. Era una tierra sin producción aparente, un lugar casi olvidado, a varias leguas de distancia, pero era una tierra con escritura, una tierra con nombre. Mientras tanto, la vida de Maribel se había convertido en una rutina de servidumbre. Con su vientre cada vez más abultado, doña Eulalia y sus hijos la trataban como una sirvienta más, explotando su trabajo sin piedad. Las tareas de la casa, el cuidado de la anciana, las labores en la cocina, todo recaía sobre ella, sin una palabra de agradecimiento, solo órdenes y miradas de desprecio. Maribel no reveló nada a nadie sobre el documento. Dobló el papel con sumo cuidado, lo guardó dentro de la Biblia que mantenía bajo su almohada y esperó sin saber con exactitud qué aguardaba, pero con la certeza de que necesitaría una salida. El tiempo pasó, y en medio de la opresión y el trabajo incesante, Maribel dio a luz a su hijo, un niño sano y fuerte al que llamó Santiago. La alegría de tener a su bebé en brazos fue el único consuelo en aquella casa hostil. Sin embargo, la llegada de Santiago no trajo la paz esperada, sino una nueva y más intensa forma de control por parte de doña Eulalia. La anciana desarrolló una obsesión desmedida por el niño, actuando como si fuera su propia madre, decidiendo sobre su alimentación, su ropa, sus horarios, ignorando por completo a Maribel. La sogra exigía que el niño durmiera en su habitación, que fuera alimentado bajo su supervisión, que no se separara de ella. Maribel, agotada por el parto y la constante lucha por su hijo, se sentía cada vez más asfixiada. La manipulación de doña Eulalia era insoportable.
Unos 10 días después del entierro de Gaspar, y con Santiago ya en sus brazos, doña Eulalia convocó a toda la familia a una reunión en la sala principal. Maribel también fue llamada, y esto ya era un mal presagio, pues las reuniones familiares solían celebrarse sin su presencia. La sala estaba abarrotada. Teodoro permanecía de pie, apoyado en la pared, con esa actitud de quien ya conoce el desenlace de la historia. Ciro se sentó en una silla junto a su hermano, con las manos en el regazo. Las cuñadas se mantenían en las esquinas, silenciosas pero atentas. Doña Eulalia ocupó la silla de mimbre, que siempre había sido su asiento de autoridad, la misma desde donde ejercía su dominio. Maribel se sentó en la única silla disponible, en el centro del semicírculo que los demás formaban a su alrededor, con Santiago dormido en sus brazos, y solo entonces se percató de que la disposición del espacio no era una coincidencia. Doña Eulalia comenzó a hablar con la voz de quien ya ha tomado una decisión y solo está cumpliendo con una formalidad. Declaró que, con el fallecimiento de Gaspar, la organización del hogar requería ajustes. Afirmó que las tierras y los bienes eran patrimonio de la familia Fontes, heredados de generación en generación y que así debían permanecer. Reconoció que Maribel había sido una buena esposa para su hijo, pero añadió que, sin un heredero de sangre Fontes para criar, no existía una razón práctica para que ella continuara ocupando un espacio en la casa principal. La palabra empleada fue reorganización, lo que en realidad quería decir era algo completamente distinto. Maribel escuchó todo sin interrupción. Su hijo, Santiago, era un recordatorio silencioso de su conexión con esa familia, una conexión que ellos parecían ignorar deliberadamente. Con voz serena, preguntó a dónde se esperaba exactamente que fuera. Teodoro fue quien respondió. Dijo que ella tenía su propia familia, padre y madre, hermanos, y que su lugar estaba de vuelta con los suyos. Maribel no tenía padres vivos, y sus hermanos residían a una distancia inalcanzable, sin recursos para el viaje. Lo expresó. Teodoro se encogió de hombros como si fuera un detalle insignificante. Afirmó que ese era un problema que ella debía resolver, que la casa necesitaba espacio. Fue entonces cuando Maribel, cansada de la opresión y la manipulación, expresó su deseo de partir. Doña Eulalia, con una frialdad que heló la sangre de Maribel, exigió que el niño permaneciera con la familia Fontes. Santiago es un Fontes, y su lugar está aquí, sentenció la anciana. Fue en ese momento de desesperación que Maribel realizó el único movimiento honesto que le quedaba. Sacó el documento de la Biblia, el papel que Gaspar había dejado, y lo depositó sobre la mesa. Dijo que su esposo le había legado una propiedad, que había testigos y un notario que lo respaldaban. El silencio que siguió fue de una naturaleza diferente. No era el silencio del luto, sino el del cálculo. Doña Eulalia observó el papel por un largo instante. Luego dirigió su mirada a Maribel con una expresión que la nuera nunca antes había visto. No era ira, era algo más frío que eso. Declaró que el documento carecía de valor, que Gaspar no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo dictó, y que ella lo impugnaría. Teodoro intervino de inmediato diciendo que conocía a un abogado en la ciudad que se encargaría del asunto. Ciro calificó aquello de extorsión, acusando a Maribel de haberse aprovechado de un hombre enfermo para asegurar bienes que no le correspondían. Las cuñadas permanecieron en silencio, pero sus miradas eran más elocuentes que cualquier palabra. Maribel recogió el papel, lo guardó de nuevo en la Biblia con dedos firmes y dijo que no discutiría en ese momento. Sin embargo, doña Eulalia no estaba dispuesta a que la conversación terminara allí. Se levantó lentamente de la silla de mimbre y fue ese movimiento lo que Maribel recordaría por el resto de su vida. Su suegra se irguió como quien se prepara para algo que ya había ensayado. Afirmó que había desaparecido un par de pendientes de oro de la habitación de Gaspar. Dijo que también había desaparecido una cadena de plata que pertenecía a la familia desde hacía más de 30 años. Con una voz completamente controlada, expresó su pesar, pero añadió que se vería obligada a convocar a las vecinas para que presenciaran una inspección. Lo que ocurrió en los siguientes 30 minutos
fue la experiencia más humillante que Maribel había vivido. Llegaron vecinas e incluso el esposo de una de ellas, quien fungía como una especie de delegado improvisado del pueblo. Las pertenencias de Maribel fueron revisadas en el pasillo de la casa bajo la atenta mirada de todos. Las joyas no fueron halladas, pues Maribel jamás las había tocado, pero el daño ya estaba hecho. La palabra ladrona no fue pronunciada en voz alta, pero flotaba en el ambiente, en las cejas alzadas, en los susurros rápidos, en las miradas que las vecinas intercambiaban. Doña Eulalia declaró que, dadas las circunstancias, era imposible mantener a Maribel bajo el mismo techo. Lo dijo frente a todos, con la serenidad de quien cree estar haciendo un favor. Maribel regresó a su habitación. Tomó el baúl de cedro que había traído consigo como novia. Sacó de él solo lo indispensable: 2 mudas de ropa, el rosario, la Biblia con el documento de Gaspar dentro y un pañuelo bordado que había sido de su madre. Con Santiago, su hijo, bien abrigado en sus brazos, se dirigió al establo. La noche era oscura y el silencio del campo era su único aliado. Encontró una de las carrozas de la familia, una vieja y ruidosa, pero que le serviría para su propósito. Con una determinación que no sabía que poseía, ató el caballo, subió a Santiago y sus pocas pertenencias y partió. No solicitó ayuda para cargar nada, no ofreció disculpas por nada. Cruzó el pasillo, atravesó la sala principal, donde la familia aún estaba reunida, abrió la puerta principal con una mano que no temblaba tanto como esperaba y salió. Caminó por la calle principal del pueblo, con el bulto de ropa abrazado al pecho, sintiendo las miradas de todos los que habían presenciado la escena. Sabía que la historia ya había pasado de la boca de doña Eulalia a los oídos de cada vecina, y que en futuras versiones ella sería la ladrona, la oportunista, la mujer que había intentado robar la herencia de una familia honorable. No había forma de enmendar aquello desde allí. Lo que sí tenía, aunque fuera muy poco, era el documento con el nombre del sitio de Agua Clara, doblado dentro de la Biblia bajo el brazo, y a su hijo, la razón de su huida. Cuando el pueblo quedó atrás y ella se encontró sola en el camino de tierra roja, bajo un sol que calentaba más de lo debido para esa hora del día, Maribel se detuvo un instante, respiró hondo. El aroma de la sabana seca penetró con fuerza: pasto, polvo, alguna flor silvestre que no sabría identificar. Pensó en Gaspar, en el billete aún no releído con calma, en las palabras que él había elegido cuando sabía que no le quedaría tiempo para más. Pensó que tal vez él le había preparado una salida que ella aún no sabía cómo utilizar. Comenzó a caminar de nuevo. Tenía varias leguas por delante hasta el sitio de Agua Clara, un lugar que ella había visitado solo una vez, años atrás, en una tarde fugaz. Recordaba maleza alta, una casa pequeña con la pintura descascarada, una tranquera de madera podrida que rechinaba al abrirse. No recordaba nada que se asemejara a un hogar, pero hacia allí se dirigían sus pasos, porque no había otro lugar en el mundo que llevara su nombre, y no había otro lugar donde pudiera proteger a su hijo. El sol comenzaba a declinar cuando Maribel avistó la tranquera a lo lejos. El sitio se presentaba exactamente como su memoria lo había conservado, quizás incluso peor. La vegetación había crecido descontroladamente por todas partes. El pasto le llegaba a la altura de la rodilla. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba y más deteriorada, con el tejado inclinado de un lado y las ventanas sin cristales cubiertas con trozos de tabla clavados. No había una cerca en buen estado, ni señales de animales, ni nada que indicara vida reciente. Solo esa tierra inerte, aguardando a alguien que llegara con la voluntad de despertarla. Maribel empujó la tranquera con el hombro. La bisagra inferior había cedido, y así entró en lo que era suyo. Permaneció de pie frente a la casa por un tiempo que no supo cuantificar, observando todo aquello sin el peso de la desesperación que esperaba sentir. Había cansancio, sí, había incertidumbre, pero también había en algún lugar de su pecho que aún no podía definir con claridad la extraña sensación de haber llegado a un destino, no a un hogar todavía, pero sí a un punto de partida y un refugio para su pequeño Santiago. Antes de entrar,
Sacó la Biblia del bulto de ropa, la abrió en el documento de Gaspar y lo releyó. Al final, después de las firmas y los nombres de los testigos, había una línea escrita a mano con la letra irregular de quien ya estaba demasiado débil para sostener la pluma con firmeza. Decía simplemente: «Hay un hombre en la linde que conoce esta tierra mejor que nadie. Busca a Ignacio. Él te ayudará a entender lo que tienes». Maribel dobló el papel con cuidado, cerró la Biblia y entró en la casa. El olor a abandono la recibió. Mojo, polvo, madera vieja. Pero había paredes, había techo, y en algún rincón de la cocina una lámpara con un poco de queroseno aún. La encendió. La pequeña llama iluminó el espacio con una luz que no era suficiente para revelarlo todo, pero sí para empezar. Y por ahora, empezar era todo lo que necesitaba, con Santiago durmiendo plácidamente en sus brazos. Si tu corazón se siente conmovido en este instante, déjanos un me gusta, porque lo que viene a continuación te mostrará que un nuevo comienzo no es el final, sino el verdadero inicio de una historia. Y si sientes que esta narración te interpela, suscríbete para no perderte ningún capítulo de nuestra comunidad de Fortaleza. Los primeros días en el sitio de Agua Clara transcurrieron en un silencio distinto a todo lo que Maribel había conocido. No era el silencio opresivo de la casa de los Fontes, cargado de miradas y juicios reprimidos. Era el silencio abierto del campo, compuesto por el viento que susurraba entre la maleza alta, por el canto de pájaros que ella no sabía identificar, por el crujido de la madera vieja cuando el calor del día cedía ante el frescor de la noche. Era un silencio que no le exigía nada, y en esa ausencia de demanda, poco a poco, encontró una forma de descanso, mientras cuidaba de su bebé. El estado de la casa era peor de lo que aparentaba desde el exterior. El suelo de madera presentaba tablas podridas en dos esquinas de la habitación. La chimenea de la cocina estaba obstruida por nidos antiguos, y la ventana trasera había cedido por completo, permitiendo la entrada no solo del viento, sino también de la vegetación, que había extendido una rama fina y obstinada hacia el interior de la estancia, como si estuviera tomando posesión. Maribel pasó el primer día entero simplemente evaluando lo que tenía. No intentó arreglar nada. Caminó lentamente por el terreno, midiendo los alqueires con la vista. Observó dónde el sol incidía con mayor fuerza, donde la tierra parecía más húmeda, donde la maleza crecía con mayor densidad. Estaba aprendiendo a comprender el lugar antes de intentar transformarlo. Era una paciencia que había desarrollado en la casa de los Fontes, donde actuar con demasiada prisa siempre resultaba más costoso que esperar. La comida era el problema más apremiante. Había traído pocas provisiones, y lo poco que tenía ya se estaba agotando. Al segundo día, mientras caminaba por la parte trasera del terreno, con la hoz corta que había encontrado colgada detrás de la puerta, descubrió un árbol de mango semioculto por la vegetación, con frutos aún verdes, pero frutos al fin. También encontró un brote de tayoba creciendo cerca de lo que había sido una huerta décadas atrás. El suelo en ese rincón era más oscuro, más suelto, con un aroma diferente al de otras partes del terreno. Guardaba la memoria de quienes habían trabajado allí antes, de manos que habían preparado esa tierra con esmero. Maribel se arrodilló en ese rincón por un largo tiempo, pasando los dedos por la tierra oscura, y sintió algo que no sabría explicar con exactitud. Era como si el lugar aún recordara haber sido cultivado y estuviera esperando que alguien regresara para continuar esa labor. La noche era el momento más difícil. Durante el día, el trabajo, el movimiento y las necesidades de Santiago ocupaban su mente, dejando poco espacio para el resto. Pero cuando la lámpara se encendía y la sabana se sumía en la oscuridad exterior, con esa negrura total que las ciudades nunca conocen, los pensamientos regresaban con mayor intensidad. Pensaba en Gaspar, en cómo había fallecido antes de poder hacer más de lo que hizo. Pensaba en la acusación de robo que doña Eulalia había sembrado en el pueblo como una semilla envenenada, germinando en cada conversación de vecina, en cada comentario de pasillo. Pensaba en los hermanos de Gaspar y en cómo ninguno de ellos había pronunciado una palabra en su defensa en aquel pasillo, mientras sus pertenencias eran registradas.
Y pensaba en su hijo, Santiago, la única parte de Gaspar que le quedaba, y la razón principal de su huida. Dejaba que esos pensamientos pasaran como nubes, sin intentar aferrarse a ninguno. Había aprendido que retener pensamientos negativos siempre es peor que permitir que crucen el cielo y se desvanezcan. Fue al tercer día, cuando escuchó el sonido de pasos al otro lado de la cerca de alambre oxidado que separaba el sitio de la propiedad vecina. Levantó la cabeza de la azada que utilizaba para limpiar los alrededores de la casa y vio a un hombre parado al otro lado, observándola. Tendría unos 45 años, quizás un poco más, el rostro curtido por una vida bajo el sol, sin que ello pareciera un problema, cabellos ya canosos en las sienes, las manos grandes con los nudillos marcados por el trabajo constante de la tierra. Llevaba al hombro un saco de arpillera y en la mano una hoz con el mango reparado con alambre en el punto donde se había rajado. La miró con una expresión que no era curiosidad ni desconfianza. Era reconocimiento, como de quien ve llegar a alguien que esperaba desde hacía más tiempo de lo que la ocasión sugería. Pronunció su nombre antes incluso de que ella preguntara. Ignacio. Dijo que vivía en la propiedad contigua desde hacía más de 20 años, que había cuidado el sitio de Agua Clara a distancia durante el tiempo que estuvo abandonado, desmalezando de vez en cuando para evitar que la tierra fuera completamente engullida por la vegetación. Dijo que había conocido a Gaspar cuando el muchacho aún era joven, que había sido amigo cercano de su padre, un hombre llamado Sebastián, quien había fallecido prematuramente y merecía ser más recordado de lo que era. Dijo todo esto de forma directa, sin rodeos, sin la afectación de quien busca parecer importante. La manera de hablar de alguien que cumple una obligación que llevaba tiempo y que se sentía aliviado de poder finalmente cumplirla. Maribel escuchó en silencio, con la azada aún en la mano, evaluando con ese instinto agudo que los años en la casa de los Fontes le habían desarrollado. Había aprendido a identificar cuándo la amabilidad tenía un precio oculto, cuándo la sonrisa era una fachada, cuándo las palabras decían una cosa y los ojos decían otra. En Ignacio no había nada de eso, solo una seriedad tranquila, la postura de alguien que no necesitaba convencer a nadie de nada porque sabía muy bien quién era. Preguntó qué quería a cambio. Ignacio esbozó una sonrisa breve, casi imperceptible, y dijo que no quería nada, que le había prometido al padre de Gaspar que cuidaría de esa tierra si algún día alguien de la familia regresaba a ella. Dijo que una promesa era una promesa, sin importar cuántos años hubieran transcurrido. En los días siguientes, Ignacio apareció todas las mañanas temprano, incluso antes de que Maribel hubiera terminado el desayuno. No preguntaba qué necesitaba hacerse. Simplemente observaba a su alrededor con esos ojos que leían el terreno, como otros leen páginas. Identificaba lo más urgente y comenzaba. Desobstruyó la chimenea con un gancho de alambre improvisado, pasando una hora entera medio metido en la cocina, con hollín cayéndole por la cara, sin quejarse una sola vez. Reparó las tablas más peligrosas del suelo con madera que sacó de una construcción derruida en su propia propiedad. Cerró la ventana trasera con listones bien espaciados que permitían la entrada del aire, pero ya no de las ramas. Enseñaba mientras trabajaba, no de forma didáctica, sino hablando en voz baja, mientras sus manos se movían, explicando el porqué de cada elección, cada material, cada ángulo. Maribel absorbía todo sin hacer preguntas innecesarias, con la inteligencia práctica de quien comprende que la mejor forma de aprender de alguien que sabe es no interrumpir el ritmo de quien está enseñando. Ignacio también le mostró cómo construir una cuna sencilla para Santiago con la madera que encontró y cómo mantenerlo abrigado en las noches frías. Existía una curiosidad recíproca entre ambos que se fue revelando lentamente, como suelen revelarse las cosas que tienen verdadero peso. Ignacio preguntaba sobre lo que ella había plantado, sobre los planes que tenía para cada parte del terreno, sobre lo que había traído en la cabeza, además de lo que había traído en el baúl. Nunca preguntó sobre la familia, sobre lo que había sucedido, sobre cómo había llegado allí sola con un bebé, sin nada más que una Biblia y un documento.
Si lo sabía, no preguntaba porque no creía que fuera asunto suyo. Si no lo sabía, no preguntaba porque entendía que las personas llegan a donde llegan, cargando historias que no están obligadas a contar. Era ese respeto silencioso, tan raro como valioso, lo que hacía que la compañía de Ignacio fuera diferente a cualquier otra que Maribel había experimentado en los últimos años. Fue Ignacio quien le mostró dónde había un manantial escondido en la esquina noreste del terreno, casi completamente cubierto por piedras y raíces. Dijo que el sitio se había llamado Agua Clara, precisamente por esa piedra grande y clara que marcaba el manantial, visible desde lejos en el tiempo en que el terreno estaba limpio. Maribel fue hasta allí y se quedó parada frente al agua que brotaba con una constancia tranquila, indiferente al abandono que había rodeado todo a su alrededor durante tanto tiempo. Era agua buena, fría, con ese sabor mineral que el agua de pozo nunca tiene. Se quedó allí con los pies descalzos en el barro fresco de la orilla, sintiendo la temperatura del agua en los tobillos, y entendió en ese momento que el sitio no era tierra muerta. Era tierra dormida. Había una enorme diferencia entre las dos cosas, y saber distinguirlas era el comienzo de todo. La huerta comenzó pequeña, con solo 2 bancales, utilizando las semillas que Ignacio había traído de su propia despensa, variedades antiguas que su madre había cultivado y que prosperaban incluso en el suelo seco de la sabana. Col, quimbombó, yuca, frijol de cuerda, alimentos sencillos pero nutritivos. Maribel aprendía la profundidad adecuada para cada semilla, la distancia entre una planta y otra, la forma de regar sin desperdiciar, aprovechando la pendiente natural del terreno. Sus manos se fueron cubriendo de callos en lugares donde nunca los había tenido antes. Su espalda se fue acostumbrando a un cansancio diferente, el cansancio de quien construye algo con su propio esfuerzo, que duele de una manera orgullosa al final del día, mientras Santiago dormía en la cuna improvisada bajo la sombra de un árbol. Fue una tarde de la segunda semana cuando llegó Samuel. Maribel estaba intentando reparar la tranquera de la entrada, una tarea que había subestimado por completo, cuando escuchó el trote de un caballo deteniéndose en el camino. El hombre que descendió tendría más o menos su edad, quizás unos años mayor, con esa forma de ser de quien no era de allí. Pero había aprendido a no ser de ningún lugar y lo llevaba sin ningún peso. Dijo que se llamaba Samuel y que era agrimensor, que recorría las regiones midiendo tierras a pedido de hacendados y del gobierno, levantando mapas de propiedades que nadie aún había documentado con precisión. Preguntó si esa era la propiedad que constaba en los registros como Agua Clara. Dijo que había sido contratado para hacer la demarcación oficial de los límites del sitio. Maribel se quedó parada un instante, procesando la información con esa cautela que se había convertido en segunda naturaleza. Preguntó quién había contratado el servicio. Samuel sacó del bolsillo una carta doblada y se la entregó. Estaba firmada por el notario del pueblo, con una nota explicando que Gaspar había dejado dinero apartado para ese fin antes de morir, que la demarcación formaba parte de los cuidados que su esposo había tomado para garantizar que la propiedad estuviera protegida legalmente contra cualquier impugnación futura. Maribel dobló la carta lentamente y se quedó mirando el terreno por un tiempo más largo de lo que Samuel probablemente esperaba. Gaspar había pensado en todo lo que pudo con el tiempo que aún tenía. Había dejado el documento, había dejado el mensaje sobre Ignacio, había dejado el dinero para la demarcación, había preparado el camino con la anticipación de quien sabía que no estaría allí para acompañar. La ola de gratitud y de dolor que vino junto con esa percepción era difícil de separar en partes distintas. Samuel percibió el silencio y no intentó llenarlo, lo que Maribel notó con un cuidado específico. Había consideración en aquello, una lectura correcta de que algo estaba sucediendo que no era asunto suyo. Dijo solo que iba a empezar por el perímetro y que no necesitaba nada de ella por el momento. En los 3 días que Samuel trabajó en el sitio haciendo la demarcación, Maribel lo observó sin ser obvia al respecto. Era un hombre de movimientos precisos, que medía 2 veces antes de clavar cualquier estaca, que anotaba todo en un cuaderno de tapa negra,
con una letra pequeña y muy cuidadosa. Cuando hablaba, elegía las palabras, no por afectación, sino por la claridad de quien sabe que palabras mal elegidas crean problemas más tarde. El último día, cuando estaba terminando el trabajo, se detuvo cerca de donde Maribel estaba replantando una planta que se había caído y dijo que era raro ver un sitio tan bien ubicado, siendo trabajado con tanto cuidado por una sola persona y con un bebé tan pequeño. No lo dijo como un cumplido de cortesía, lo dijo como una observación de quien anota lo que ve, pero observación y elogio son a veces la misma cosa dicha de formas diferentes. Maribel respondió que aún era más un sitio en su cabeza que en la realidad, que había mucho por hacer y poco tiempo para hacerlo, especialmente con Santiago. Samuel dijo que comprendía, que había medido tierras peores en condiciones peores, que se habían convertido en buenas propiedades en manos de gente determinada. Dijo que pasaría por el mismo camino en algunas semanas, por otro servicio en la región, que si ella necesitaba algo que estuviera dentro de lo que él podía ayudar, solo tenía que dejar un mensaje con quien supiera dónde estaba. Partió sin drama, sin prometer demasiado, sin crear una expectativa que no había sido pedida. Y fue exactamente esa descripción la que quedó en la cabeza de Maribel después de que el trote del caballo desapareció en la curva del camino. La mala noticia llegó por boca de una carreta que pasaba vendiendo queso y panela. La mujer se detuvo en el sitio porque había visto el movimiento de los días anteriores y tenía curiosidad, y junto con los alimentos trajo lo que sabía del pueblo. Dijo que la familia Fontes estaba esparciendo por ahí que Maribel había huido con deudas, que había robado papeles de su esposo, que la tierra que ella decía ser suya era impugnada por la familia y que la justicia lo resolvería pronto. Pero lo más grave era que doña Eulalia y los cuñados habían iniciado una búsqueda implacable por Maribel y Santiago, alegando a las autoridades que la viuda no tenía condiciones de criar al hijo y que el lugar de la criatura era con la familia paterna. Dijo todo con el tono neutro de quien transmite información sin juicio propio, pero el efecto fue el mismo independientemente de la intención. Maribel compró el queso y la panela. Agradeció y se quedó parada después de que la carreta siguió su camino, mirando la sabana, sin ver nada en particular. Doña Eulalia había dado el siguiente paso antes de lo esperado. No se había quedado esperando que la situación se resolviera sola. Estaba construyendo la narrativa en las calles del pueblo para que, cuando el proceso llegara al tribunal, la historia ya estuviera contada a su manera y para justificar el arrebato de su hijo. Ignacio estaba trabajando en la cerca cuando Maribel regresó cerca de la casa. La miró una vez y entendió sin que ella necesitara decir nada en particular. Dijo que había esperado que esto sucediera tarde o temprano, que doña Eulalia no era mujer de dejar una cuestión abierta sin intentar cerrarla a su manera. Dijo que lo que Maribel necesitaba era pruebas, no razones, porque razones todos podían tener, pero pruebas era lo que el juez pedía. Dijo que había algo que sabía y que quizás era hora de empezar a pensar en contarlo, pero que necesitaba estar seguro antes de hablar, que algunas cosas no se dicen mientras no se puedan sostener. Maribel no presionó. Regresó a la huerta, hundió la azada en la tierra húmeda y continuó el trabajo. Había aprendido que algunas respuestas llegan a su tiempo y que apresurar lo que no está listo es casi siempre peor que dejar que lo maduro caiga por sí solo. La tarde fue cayendo sobre la sabana, el oro del atardecer extendiéndose por el pasto, como si la tierra se estuviera encendiendo por dentro. Esa luz que no duraba más de 20 minutos, pero que, mientras duraba, hacía parecer que el mundo había sido creado específicamente para ese momento. Maribel siguió trabajando hasta que no pudo ver lo que estaba haciendo, y cuando finalmente entró en la casa y encendió la lámpara, había en la habitación un calor diferente al del queroseno, el calor de un lugar que estaba empezando, lenta y discretamente, a aparecer con algo que valía la pena defender y un lugar seguro para Santiago. Si esta historia te está conmoviendo, déjanos un me gusta, porque lo que viene a continuación te mostrará que a veces el destino reserva las mejores sorpresas para quienes tienen el coraje de seguir adelante
incluso sin saber lo que vendrá después. Y si sientes que esta lucha es también tu lucha, suscríbete para ser parte de nuestra comunidad de resiliencia. Las semanas fueron pasando con esa velocidad específica del tiempo, cuando el trabajo es real y la cabeza está ocupada con lo que necesita hacerse. Maribel se levantaba antes del sol todos los días, no por disciplina forzada, sino porque su cuerpo había aprendido que había cosas esperando, y comenzó a despertarse por sí solo. Primero el café hecho en la estufa de leña que Ignacio había reparado, y que ahora calentaba la cocina con un calor que la lámpara sola nunca daría. Luego la huerta, que era la parte del día que más le gustaba, esa hora de la mañana en que la sabana aún estaba fresca, y cada planta parecía haber avanzado un poco durante la noche, como si la oscuridad también trabajara. Después, el resto. La cerca que crecía tramo por tramo, el gallinero que estaba siendo levantado con tablas que Ignacio traía de su propiedad, las reparaciones continuas que una casa vieja exigía como un niño pequeño, siempre apareciendo con algo nuevo para pedir atención, y por supuesto, el cuidado constante de Santiago, que crecía fuerte y sano bajo su amor. La huerta había triplicado su tamaño desde los primeros bancales. El quimbombó estaba produciendo con una generosidad que sorprendió incluso a Ignacio, quien dijo que el suelo de ese rincón del terreno era mejor de lo que parecía desde fuera. La yuca estaba engrosando bien bajo tierra, invisible, pero presente, exigiendo paciencia de quien planta algo que no se ve crecer. La col estaba firme. El frijol de cuerda había subido por el enrejado que Maribel había improvisado con ramas y alambre. Y había, al fondo de un bancal más pequeño, una planta de chile dedo de moza que Ignacio había traído de sorpresa una mañana, diciendo que la buena comida pedía condimento y que el condimento pedía cuidado. Maribel había plantado esa planta con un cariño desproporcionado al tamaño de la plántula, como si supiera que había algo simbólico en aquello, en la elección de plantar algo que sirve para dar sabor a la comida de otras cosas. La casa había cambiado de aspecto, de una manera que solo quien siguió el paso a paso podía evaluar completamente. Las paredes internas estaban encaladas con cal que Ignacio había conseguido de una construcción antigua, y el blanco simple transformaba las habitaciones de una manera que Maribel no había previsto. Abría el espacio, devolvía la luz, hacía que el lugar pareciera haber sido habitado con intención y no solo ocupado por necesidad. Había colgado en un clavo de la sala el pañuelo bordado de su madre, el único objeto que había traído de la casa de los Fontes que no era estrictamente necesario. Cada vez que pasaba por él, había un segundo de algo que no era tristeza, pero era de la misma familia. La memoria de una mujer que había muerto demasiado pronto y que nunca sabría lo que su hija había logrado construir con sus propias manos y el hogar que había creado para su nieto. Fue una tarde en que ambos estaban limpiando la parte trasera del terreno, abriendo camino a través de la maleza alta con hoz y determinación, que Ignacio se detuvo en medio del trabajo y se quedó mirando el suelo con una expresión diferente a la habitual. Maribel también se detuvo. Él señaló un afloramiento de roca clara que había aparecido después de que la vegetación fue removida. Una piedra de color casi blanco, de textura granulada, diferente de las rocas oscuras que aparecían en otros puntos del terreno. Dijo que necesitaba mirar mejor, que había algo allí que necesitaba atención antes de continuar la limpieza. En los días siguientes, Ignacio regresó a ese rincón varias veces, a menudo solo, antes de que Maribel llegara o después de que ella hubiera entrado para preparar la cena. Ella notaba su ausencia en ciertos momentos, el hecho de que desaparecía hacia el fondo y regresaba con las manos manchadas de tierra, y una expresión cerrada de quien está procesando una información demasiado grande para compartir mientras aún está cruda. No preguntó, esperó. La conversación que Ignacio había prometido tener, aquella que decía necesitar certeza antes de entablar, ocurrió una tarde en que estaban descansando a la sombra de un viejo árbol de gameleira que se encontraba en la linde entre los dos terrenos. Era un árbol grande, con raíces que salían de la tierra en arcos, creando una especie de asientos naturales que ambos habían usado sin combinar,
simplemente por ser el lugar más cómodo para una pausa. Ignacio permaneció en silencio por un tiempo, que Maribel había aprendido a respetar, porque sabía que cuando él se quedaba callado de esa manera, estaba organizando lo que iba a decir con el cuidado de quien sabe que las palabras mal dichas crean confusión. Y confusión era algo que la situación ya no aguantaba, especialmente con la amenaza de la familia Fontes sobre Santiago. Dijo que el padre de Gaspar, Sebastián, había sido su mejor amigo durante casi 20 años, que ambos habían trabajado juntos, que compartían comidas, que cuando uno pasaba por dificultades, el otro aparecía sin ser llamado. Dijo que Sebastián era un hombre de poca instrucción formal, pero de una inteligencia práctica que pocos tenían. Ese tipo de hombre que miraba una tierra y veía lo que guardaba antes que cualquier especialista. Había descubierto, años antes de morir, que el sector este del sitio tenía una capa de caliza de buena calidad, aflorando en varios puntos del suelo. No era geólogo ni ingeniero, pero sabía lo suficiente por lo que había visto en otras propiedades de la región para entender que aquello tenía valor. La caliza era un material de construcción importante, utilizado en cal, en cemento, en la corrección de suelos agrícolas. Un yacimiento de ese tipo en una propiedad pequeña, como el sitio de Agua Clara, no era algo común. El problema era que Sebastián había muerto antes de poder oficializar el descubrimiento, antes de contratar a alguien con autoridad técnica para hacer el levantamiento y documentar. El sitio había quedado abandonado. Doña Eulalia siempre había tratado esa tierra como si fuera una parte menor del patrimonio, y el descubrimiento había dormido bajo la maleza alta durante décadas, esperando a alguien que supiera lo que estaba pisando. Maribel escuchó todo con una atención que no necesitaba fingir. Preguntó si Ignacio había confirmado que la caliza aún estaba allí, que no había sido retirada o alterada por el tiempo. Él dijo que había regresado al fondo precisamente para eso durante los días anteriores, que había encontrado el afloramiento en al menos 6 puntos distintos que había contado, lo que sugería una extensión significativa bajo la superficie. Dijo que no era ingeniero ni geólogo, que no podía calcular el valor con precisión, pero que sabía que una tierra con ese tipo de recurso no era una tierra común y que Sebastián había acertado al decir que el sitio guardaba algo que los demás no sabían ver. El peso de esa información fue llegando lentamente, como llegan las cosas importantes cuando la cabeza está ocupada intentando absorberlo todo al mismo tiempo. Maribel se quedó mirando el horizonte de la sabana por un buen rato, procesando. Pensó en doña Eulalia, en el abogado de traje negro, en el proceso que se estaba construyendo en el pueblo con la precisión de quien había planeado cada paso, y en la amenaza de perder a Santiago. Pensó que si la familia Fontes supiera de la caliza, la disputa dejaría de ser sobre una herencia sentimental y se convertiría en otra cosa de naturaleza completamente diferente, más urgente, más voraz. Y pensó también que si ella lograba probar el valor de la tierra antes de que el proceso llegara al tribunal y demostrar su capacidad para criar a su hijo, la balanza cambiaría de lado, de una manera que ningún abogado del mundo podría ignorar. Samuel regresó una vez más en esa época, esta vez sin ser convocado, apareciendo una mañana de miércoles con ese aire de quien estaba de paso por casualidad, pero había calculado la casualidad con cuidado. Dijo que había estado en la notaría del pueblo al servicio de otro cliente y había escuchado, de forma no intencional, una conversación entre el escribano y un hombre que reconoció como el abogado de la familia Fontes. El proceso estaba más avanzado de lo que Maribel sabía. Doña Eulalia había conseguido una declaración escrita de una vecina del pueblo, confirmando que había presenciado a Gaspar confuso y sin reconocer a las personas en las últimas semanas antes de morir, lo que daría al abogado argumentos sólidos para cuestionar la validez del documento del notario. Además, la familia estaba presentando informes de supuestos testigos que afirmaban que Maribel era una mujer inestable y sin recursos, incapaz de cuidar de un niño. La audiencia estaba programada para menos de un mes. Maribel agradeció la información con una calma que sorprendió a Samuel,
quien había esperado alguna reacción más visible. Lo que vio fue a ella quedarse parada un momento, con los ojos fijos en algún punto medio entre ella y el horizonte, con esa expresión que él había aprendido a reconocer como señal de que estaba calculando y no desmoronándose. Eran cosas parecidas por fuera, pero muy diferentes por dentro. Después de un momento, dijo que había algo que necesitaba hacerse y que necesitaría ayuda para encontrar a la persona adecuada. Le contó a Samuel sobre la caliza, sobre lo que Ignacio había descubierto, sobre lo que el padre de Gaspar había dejado dicho antes de morir. Samuel escuchó sin interrumpir, con esa atención enfocada de quien está archivando información al mismo tiempo que escucha. Cuando ella terminó, permaneció en silencio por un instante, y luego dijo que conocía a un ingeniero de minas que había realizado levantamientos de recursos minerales en propiedades de la región, contratado por una compañía con sede en una ciudad más grande a 2 jornadas de allí. Dijo que podía intentar contactarlo, que no prometía nada, pero que lo intentaría. Maribel dijo que cualquier cosa que pudiera hacerse dentro del tiempo disponible era mejor que nada. Samuel se fue con esa tarea y con algo más en su forma de ir. Se había quedado parado un momento, antes de montar a caballo, mirándola con una expresión que guardaba más de lo que la situación exigía, más de lo que el papel de agrimensor de paso justificaba. No dijo nada más de lo que ya había dicho, pero la pausa duró un segundo más de lo necesario, de esa manera que los segundos extra tienen cuando llevan una intención que aún no ha encontrado palabras. Maribel asintió, guardó la información en el lugar donde se guardan las cosas importantes, pero que aún no es momento de abrir. Los días siguientes fueron de los más difíciles desde que había llegado al sitio. No por el trabajo físico, al cual ya estaba completamente adaptada, sino por el peso de lo que estaba por venir y el miedo constante de que le arrebataran a Santiago. La audiencia se acercaba como una nube pesada en el horizonte de la sabana, de ese tipo de nube que uno ve de lejos y sabe que no podrá esquivar. Maribel trabajaba desde temprano en la mañana hasta que el sol caía, y por la noche, con la lámpara encendida, releía los documentos que Gaspar había dejado. Buscaba en cada línea algo que aún no había visto, algún detalle que pudiera marcar la diferencia en el momento equivocado o en el momento justo. Era una lectura meticulosa, la lectura de quien sabe que los detalles son exactamente donde las disputas se ganan o se pierden. Fue en una de esas noches de relectura que encontró la carta. Estaba entre los papeles doblada de una forma diferente a los documentos oficiales, con la letra de Gaspar en la parte exterior, una letra más temblorosa de lo habitual, de quien escribía con esfuerzo pero con determinación. No había entendido por qué no la había visto antes, y pronto se dio cuenta de que simplemente la había pasado por alto sin reconocerla, porque la mente va a lo que parece urgente y deja el resto para después. La abrió con cuidado, como si el papel fuera más frágil de lo que era. La carta era corta. Gaspar pedía disculpas por lo poco que había logrado dejar. Decía que sabía que la familia dificultaría las cosas y que Maribel necesitaría coraje para enfrentar lo que viniera. Decía que le había pedido a Ignacio que cuidara del sitio si ella llegaba allí, porque Ignacio era un hombre de palabra que había honrado la memoria de su padre cuando nadie más tenía la obligación de hacerlo. Y decía al final que había algo en esa tierra que ella necesitaba descubrir, que cuando lo descubriera, entendería por qué él había insistido tanto en dejarle el sitio a ella y no otra cosa, porque había en ese lugar un valor que los demás no veían por no querer tomarse el trabajo de mirar con atención. Maribel se quedó sentada en la silla de la cocina por mucho tiempo después de terminar de leer. La lámpara proyectaba sombras que se movían lentamente en las paredes encaladas de blanco. Había en la habitación una quietud que no era vacía. Estaba llena de todo lo que esas palabras cargaban, de un hombre que había hecho lo que pudo con el tiempo que tenía, que había pensado en ella hasta el final, que había preparado lo que era posible preparar. Había algo de amor muy específico en aquello. No el amor declarado de los momentos fáciles, sino el amor concreto y silencioso de quien no puede resolver los problemas, pero se encarga de dejar herramientas para que la otra persona los resuelva por su cuenta.
y para proteger a su hijo. La lluvia llegó al final de esa semana, con la fuerza con que la sabana recibe la lluvia de forma total y sin aviso, como si el cielo no supiera hacer las cosas a medias. Maribel se quedó en la puerta de la casa viendo la tierra beber, viendo el pasto doblarse bajo el peso del agua, viendo el manantial de agua clara desbordarse en un arroyo fino que corrió por el lateral del terreno, cuesta abajo, con una alegría de cosa viva. Ignacio llegó empapado. Había caminado bajo la lluvia para ver cómo se comportaba el sitio con el agua, y los dos se quedaron en el porche observando sin necesidad de decir mucho. Él dijo que el drenaje natural del terreno era bueno, que el agua corría sin encharcar en ningún punto, que era señal de un suelo con una composición favorable. Era un argumento más para lo que necesitaban probar, y una cosa más que Sebastián había sabido antes de que cualquier instrumento pudiera medir. El ingeniero de minas llegó 10 días después, traído por Samuel, un hombre serio, de mediana edad, con ojos acostumbrados a leer el terreno, como otros leen rostros. Trajo equipos que Maribel nunca había visto: martillos de diferentes formas, recipientes de vidrio con sustancias que no supo nombrar, un cuaderno más grande que el de Samuel, cubierto de símbolos y tablas. Pasó 2 días enteros en el sitio, especialmente en el área trasera que Ignacio había identificado, golpeando la roca con los martillos específicos, raspando muestras, anotando con esa precisión de quien está construyendo un argumento que necesitará resistir cuestionamientos. Maribel lo dejó trabajar sin interferir, entendiendo que había momentos en que la mejor contribución era no estorbar. El segundo día, al atardecer, el ingeniero se acercó al porche y se sentó con ella. Dijo, con la objetividad de quien comunica hechos, que había caliza en una extensión significativa en el sector este de la propiedad, que la calidad era buena para uso en construcción y en corrección de suelos, que también había indicios de arcilla refractaria en uno de los puntos verificados, lo que aumentaba el interés técnico y el valor potencial. Dijo que no podía dar cifras de mercado sin un levantamiento completo y más detallado, pero que podía emitir por escrito un informe preliminar, confirmando la existencia y la calidad del recurso mineral. Este informe, explicó, era un documento técnico con validez legal, firmado por un profesional habilitado, del tipo que no se impugna con el testimonio de un vecino. Maribel preguntó en cuánto tiempo tendría el informe. El ingeniero dijo que en 10 días el documento estaría listo y podría ser entregado donde ella indicara. Dijo eso y fue a preparar el equipo para el viaje de regreso con la descripción de quien terminó un trabajo y ya no tiene nada más que hacer allí. Maribel se quedó sentada en el porche después de que él partió con Samuel al otro lado, apoyado en la tranquera, con esa media sonrisa discreta que ella había aprendido a leer como la versión contenida que él tenía de celebrar algo. La audiencia era en 23 días. El informe llegaría en 10. Había tiempo, había lo que se necesitaba. Y había, por primera vez, desde que había salido de la casa de los Fontes, con el baúl vacío y el documento doblado en la Biblia y a Santiago en sus brazos, la sensación de que las piezas estaban en su lugar. ¿Ya sientes que el destino se está moviendo a favor de quien no se rindió? Déjanos un me gusta, porque lo que viene en el bloque final te mostrará que las bendiciones llegan siempre en el momento justo, ni antes ni después. Y si crees en la justicia que tarda pero llega, suscríbete para que más personas conozcan estas historias de superación. Los 23 días que precedieron a la audiencia pasaron con esa dualidad extraña del tiempo, cuando se está esperando algo que lo cambiará todo. Cada día parecía demasiado largo mientras estaba sucediendo y demasiado corto cuando terminaba. Maribel continuó trabajando el sitio con la misma constancia de siempre, porque había aprendido a lo largo de esos meses que dejar de hacer lo que necesita hacerse mientras se espera una decisión es una forma de perder antes de tiempo. La huerta producía bien. Los primeros vegetales ya estaban siendo llevados a la feria de un pueblo vecino y ella había logrado, con el dinero de la primera venta, comprar 2 gallinas y un gallo. El comienzo de un pequeño gallinero que Ignacio estaba levantando en un rincón de la propiedad, con la paciencia de quien no tiene prisa, pero tiene un plan,
mientras Santiago gateaba por el suelo de la casa. El informe del ingeniero llegó en el plazo prometido, entregado por un mensajero que Samuel había contratado para garantizar que el documento llegara con seguridad. Era un informe de 3 páginas con lenguaje técnico que Maribel leyó y releyó hasta entender cada frase, cada tabla, cada número. Confirmaba la presencia de caliza de buena calidad en un área de aproximadamente 4 alqueires en el sector este de la propiedad, con potencial para explotación comercial. Había análisis de muestras, había comparaciones con yacimientos similares de la región, había un sello oficial del ingeniero y una firma que no era un adorno, era una responsabilidad profesional asumida por escrito. Era el tipo de documento que no se impugna con palabras. Necesitaba otros documentos de la misma naturaleza para ser refutado. Y la familia Fontes no tenía ninguno, porque nunca había pisado esa tierra con la atención suficiente para saber lo que guardaba. Ignacio leyó el informe en el porche una tarde, en que el sol aún estaba alto. Permaneció en silencio por un buen rato después de terminar. Luego dijo que Sebastián habría estado satisfecho si supiera que había sido un hombre al que le gustaba tener razón, especialmente cuando los demás pensaban que estaba equivocado. Había una afectividad en la forma en que Ignacio hablaba de su amigo muerto, una nostalgia sin rencor, la nostalgia de quien perdió a alguien, pero lleva la memoria de esa persona como algo bueno y no como una carga. Maribel pensó que había algo hermoso en eso, en la forma en que una amistad verdadera sobrevive a la muerte de uno de los dos y continúa influyendo en lo que sucede mucho después. Los preparativos para la audiencia se hicieron con el mismo cuidado que Maribel había puesto en cada decisión desde que llegó al sitio. Ella e Ignacio organizaron los documentos en un orden que tenía sentido narrativo, además de sentido legal, porque había aprendido, viviendo con la familia Fontes, que las historias convencen más allá de lo que los argumentos convencen, y que presentar los hechos en el orden correcto era tan importante como tener los hechos correctos. El documento del notario primero, los nombres de los testigos identificados, luego el testimonio del médico en el medio, porque era lo que derribaba el argumento más fuerte de la familia, y el informe del ingeniero, por último, como una conclusión que dejaba en el aire una pregunta que ninguno de los presentes podría ignorar. Samuel vino el penúltimo día antes de la audiencia. Trajo algo que Maribel no había pedido y no había esperado: la declaración escrita del médico que había atendido a Gaspar en las últimas semanas de vida. Era un hombre que trabajaba en una ciudad vecina y había realizado 3 visitas a la casa de los Fontes durante la enfermedad. Había declarado por escrito que el paciente, a pesar de su estado físico debilitado, presentaba plena conciencia y capacidad de comunicación en las 2 primeras visitas, que la confusión mental se había instalado solo en la fase final, días antes de la muerte. Las fechas en la declaración correspondían exactamente a las fechas en el documento del notario. La alegación de incapacidad no tenía dónde sostenerse. Además, Samuel había conseguido declaraciones de los vecinos del sitio de Agua Clara, incluyendo a Ignacio, que atestiguaban la dedicación de Maribel a su hijo, su capacidad para trabajar la tierra y su buen carácter, refutando las acusaciones de la familia Fontes sobre su supuesta inestabilidad e incapacidad. Maribel sostuvo el papel por un largo tiempo. Preguntó cómo Samuel había conseguido eso. Él dijo que había ido a la ciudad donde trabajaba el médico por su cuenta, que había explicado la situación con los documentos que tenía y que el hombre había accedido a hacer la declaración porque consideraba que era lo correcto hacer ante lo que había visto. Dijo que no había comentado antes de ir porque no quería crear expectativas antes de estar seguro de conseguirlo. Maribel lo miró con una expresión que no pudo controlar completamente y no intentó controlar. Había en la expresión una mezcla de gratitud y de algo más antiguo y más profundo. La sorpresa de quien no estaba acostumbrada a ser defendida por alguien sin que hubiera en algún lugar un precio implícito en ello. Dijo «gracias», con una voz que llevaba más de lo que la palabra suele llevar cuando se agradece por cosas pequeñas. Samuel dijo que no necesitaba agradecer. Lo dijo con una simplicidad
que era la mayor forma de sinceridad que el gesto podía tener. Se quedó un tiempo más. Conversaron sobre la audiencia, sobre qué esperar, sobre cómo conducir la presentación de los documentos ante un juez que probablemente había visto muchas disputas de tierras y de custodia durante su carrera. Cuando se fue, se quedó parado antes de montar, como siempre hacía, con esa pausa que se había convertido en un lenguaje propio entre los dos. Dijo con la misma objetividad con que describía límites de propiedad que cuando todo aquello terminara y ella estuviera al otro lado, le gustaría seguir pasando por el sitio de Agua Clara, no como servicio, sino como visita. Maribel dijo que le gustaría eso. Lo dijo con esa firmeza tranquila que era su forma de decir que quería lo mismo. El día de la audiencia amaneció con esa claridad seca de la sabana que precede a las mañanas calurosas. Maribel se vistió con el único vestido oscuro que tenía, el mismo del entierro de Gaspar, y decidió conscientemente no pensar en esa coincidencia. Se peinó frente al espejo de mano que había comprado en la feria, ese espejo pequeño que mostraba el rostro por partes. Y lo que vio no era exactamente el rostro que recordaba de sí misma. Había algo diferente en sus ojos, una cualidad que tardó un momento en nombrar. Era la firmeza de quien pasó por una prueba y fue aprobada antes de que cualquier tribunal hiciera la pregunta. Se había probado a sí misma de lo que era capaz antes de necesitar probarlo a nadie. Ignacio fue con ella. Caminaron los dos por el camino de tierra roja hacia el pueblo, con los documentos guardados en un envoltorio de cuero que él había provisto para proteger los papeles de la humedad y el manejo. No hablaron mucho en el camino. Había entre los dos una comprensión construida a lo largo de meses de trabajo y silencio compartido que dispensaba el llenado de cada pausa con palabras. El sol fue subiendo. La sabana fue calentándose de la manera en que la sabana se calienta, con esa fuerza que no pide permiso, y ellos fueron llegando al pueblo con el polvo del camino en los zapatos y la documentación intacta. El tribunal funcionaba en una sala del ayuntamiento, una habitación con bancos de madera dura y una mesa grande, donde el juez se sentaba con los papeles apilados de una manera que sugería años de acumulación. Era un hombre de unos 55 años, barba cerrada y canosa, expresión de quien había escuchado muchas historias de tierras, de familias y de disputas por hijos, y había desarrollado sobre el asunto una sabiduría que prefería no demostrar hasta que fuera necesario. Cuando Maribel entró, doña Eulalia ya estaba a la izquierda con Teodoro y Ciro a su lado, y el abogado posicionado ligeramente delante del grupo, como quien está acostumbrado a ser la primera línea en ese tipo de situaciones. Doña Eulalia miró a Maribel cuando entró. Hubo en el rostro de la suegra, por una fracción de segundo que pronto fue cubierta por la compostura habitual, una sorpresa que Maribel identificó con precisión. La suegra había esperado que la nuera expulsada llegara disminuida, quizás con miedo visible, quizás con esa postura encogida de quien ya perdió antes de empezar. Lo que vio fue a Maribel entrando con Ignacio a su lado, el envoltorio de cuero en los brazos, la expresión de quien no necesita parecer confiada, porque simplemente lo es, y la determinación de una madre que lucha por su hijo. El abogado presentó el caso con la competencia que su traje negro sugería. Construyó el argumento de la incapacidad de Gaspar con cuidado. Citó el testimonio de la vecina. Habló de la injusticia de que una propiedad familiar fuera íntegra para una única heredera, mientras los otros hijos no recibían nada. Y luego se centró en la supuesta incapacidad de Maribel para criar a Santiago, citando los testigos que la familia había reunido. Usó palabras como tradición y linaje, con una frecuencia que revelaba haber calculado que esas palabras tenían peso en ese tipo de juicio. Teodoro luego dijo que Gaspar había sido un hombre simple, que nunca entendió bien de cuestiones jurídicas, que había sido influenciado en los momentos de debilidad. Ciro confirmó lo que dijo su hermano con la fidelidad de quien confirma sin pensar, porque pensar independientemente nunca fue su hábito. Doña Eulalia permaneció en silencio durante los testimonios de sus hijos, dejándolos hablar. Lo que Maribel reconoció inmediatamente como una estrategia de la mujer que había aprendido a no exponerse cuando podía dejar que otros se expusieran por ella.
Cuando llegó el turno de Maribel de presentar su defensa, ella se levantó y colocó los documentos sobre la mesa del juez, uno por uno, explicando cada uno con una claridad que no necesitaba una voz alta para tener peso. El documento original del notario, con las firmas y la fecha, las declaraciones de los dos testigos, ambos identificados con nombre y residencia, la declaración del médico que el juez leyó con atención redoblada, pasando los ojos más de una vez por las fechas que contradecían el argumento central de la familia. Luego presentó las declaraciones de los vecinos del sitio de Agua Clara, incluyendo a Ignacio, que detallaban su dedicación, su trabajo en la tierra y la forma en que Santiago crecía sano y feliz bajo su cuidado. Y por último, el informe del ingeniero de minas. El abogado de los Fontes vio el informe y el aire de la habitación cambió de una manera que fue perceptible para todos los que estaban prestando atención. Pidió analizar el documento. El juez autorizó. Mientras el abogado leía, Teodoro se inclinó para leer junto a él y en el rostro del hermano mayor de Gaspar había una expresión que Maribel había esperado sin estar segura de que llegaría. No era ira todavía. Era el reconocimiento de algo que se había perdido antes de cualquier decisión judicial. El reconocimiento de que había estado disputando una propiedad sin saber lo que la propiedad realmente era. La familia no sabía de la caliza. Doña Eulalia no sabía. Ninguno de ellos había pisado ese sitio con la atención suficiente para descubrir lo que estaba en la tierra, porque nunca habían considerado que algo olvidado pudiera guardar algo valioso. El juez leyó el informe completo. También hojeó los otros documentos por segunda vez, en un orden diferente, como quien está verificando la consistencia de un conjunto y no solo de cada pieza aislada. Luego permaneció en silencio por un tiempo que pareció más largo de lo que era. Ese silencio de quien tiene la palabra y lo sabe, y no tiene prisa en usarla, porque la palabra, cuando viene de la posición de donde viene, llega con el mismo peso, independientemente de cuándo se diga. Dijo que la declaración del médico hacía insostenible la alegación de incapacidad de Gaspar, que las fechas no dejaban margen para interpretación o para el beneficio de la duda. Dijo que el documento del notario estaba en forma y que había sido redactado dentro de las condiciones necesarias para tener validez legal. Dijo que el informe técnico demostraba que la propiedad poseía un valor documentado que confirmaba la razonabilidad de la decisión de Gaspar de separar esa tierra del resto del patrimonio y que esa razonabilidad eliminaba cualquier argumento de que la decisión había sido tomada sin discernimiento. Y con respecto a la custodia de Santiago, el juez afirmó que las pruebas presentadas por Maribel, incluyendo los testimonios de los vecinos y la evidencia de su trabajo y dedicación en el sitio de Agua Clara, demostraban de manera irrefutable que ella tenía todas las condiciones, tanto materiales como emocionales, para criar a su hijo en un ambiente seguro y próspero. Dijo que daría por terminada la impugnación de la propiedad y confirmaría la validez del testamento en todos sus términos, y que la custodia de Santiago permanecería con su madre, Maribel. Doña Eulalia se levantó cuando el juez terminó de hablar. Dijo con la voz aún controlada, pero con una grieta que Maribel había esperado durante años y que llegaba ahora con más peso de lo que había imaginado, que aquello era injusto, que la familia había sostenido esa tierra por generaciones, que una viuda sin hijos no tenía el mismo derecho que la sangre Fontes, y que Santiago era un Fontes. El juez dijo con una paciencia que sugería haber escuchado variaciones de ese argumento muchas veces durante su carrera, que el derecho no se calculaba por sangre, sino por documento y ley, y que tanto el documento como la ley eran claros. Dio el caso por terminado con esa objetividad tranquila de quien no necesita dramatizar lo que ya está decidido. Teodoro salió sin mirar a Maribel, con la mandíbula apretada, los pasos más rápidos de lo habitual de quien intenta salir antes de sentir demasiado. Ciro fue detrás con la cabeza baja, lo que era su forma habitual de no asumir responsabilidad por nada. Doña Eulalia fue la última en salir y en la puerta giró el rostro una vez en dirección a su nuera. No había derrota en su expresión, porque ese tipo de mujer no reconocía la derrota de forma visible.
Había un ajuste de cuentas silencioso, la mirada de quien subestimó a la persona equivocada y está registrando ese hecho para uso interno, donde nadie más lo verá. Maribel sostuvo la mirada hasta que su suegra le dio la espalda y salió, y solo entonces sintió el aire entrar en sus pulmones de una forma diferente, como si hubiera estado respirando a medias por mucho tiempo sin darse cuenta. Afuera de la sala, el sol estaba alto y el pueblo seguía su ritmo de día común, indiferente a lo que había sucedido en esa habitación de bancos duros. Ignacio se quedó parado al lado de Maribel por un momento. Luego dijo que había trabajo esperando en el sitio, que las gallinas no se alimentaban solas y que el gallinero no se terminaría por sí solo. Lo dijo con esa sequedad afectiva, que era la forma específica que él tenía de expresar alegría sin hacer ruido al respecto, y Maribel rió, una risa corta y genuina que la sorprendió por su naturalidad. Dijo que sí, había mucho trabajo y que era la mejor noticia que tenía en ese momento. Samuel estaba esperando a la salida del pueblo, montado a caballo, con ese aire de paso que no era paso. Dijo que se había quedado cerca porque quería saber cómo había ido. Maribel dijo que había ido bien. Él dijo que no había tenido ninguna duda. Lo dijo, mirándola de una manera que hacía que la frase llevara más de lo que las palabras decían. Los tres hicieron el camino de regreso al sitio juntos, con la tarde de la sabana abriéndose ante ellos, el sol más bajo ahora, la luz dorando el pasto de esa manera que solo el atardecer del interior sabe hacer. Los meses siguientes fueron de trabajo y de construcción de la tierra y de otras cosas. El informe del ingeniero atrajo el interés de una compañía que llegó hasta Maribel por intermedio de un contacto que el propio ingeniero había pasado y que pagó por el derecho de explotación de la caliza, un valor que ella no se había atrevido a calcular cuando estaba hirviendo agua de pozo para beber en los primeros días. Con ese dinero, reformó la casa completamente. Levantó una estructura nueva para el gallinero más grande. Compró un pequeño rebaño de vacas que comenzó a pastar en el pasto que había limpiado palmo a palmo. Cercó todo el terreno con alambre y postes buenos, y aún guardó una reserva que quedó dentro de una olla de barro enterrada bajo el nuevo suelo de la cocina, porque había aprendido que la seguridad debe guardarse en un lugar donde las manos llegan antes que cualquier papel. El sitio de Agua Clara fue tomando la forma que Maribel había llevado en su cabeza desde el día en que releyó el documento de Gaspar, sentada en la tranquera rota. La casa quedó blanca, las ventanas quedaron abiertas al sol de la mañana. El pequeño jardín al lado de la entrada creció con flores que ella no había planeado, pero que habían nacido solas, como si la tierra quisiera mostrar lo que era capaz cuando alguien la trataba con respeto. Las vacas en el corral, las gallinas en el patio, la huerta grande y organizada, el manantial de agua clara, corriendo claro como había corrido antes del abandono, y volvería a correr para siempre mientras alguien cuidara de ese lugar. Santiago, ahora un niño pequeño, corría y jugaba por el patio libre y feliz, bajo la atenta y amorosa mirada de su madre. Ignacio continuó como vecino y como el tipo de presencia que no necesita ser definida porque es reconocida. Aparecía temprano, trabajaba, almorzaba, se iba cuando tenía algo que hacer en su propia propiedad, regresaba cuando tenía algo que hacer en el sitio. Era una amistad que había crecido del trabajo compartido, que tenía la solidez de las cosas construidas y no de las cosas que aparecen listas. Con Samuel, las cosas fueron creciendo a su ritmo, sin prisa, sin drama, con esa cualidad específica de las historias que no necesitan apresurarse porque saben que durarán. Él se fue quedando cada vez más tiempo en cada visita. Las visitas se fueron convirtiendo en estancias, las estancias se fueron convirtiendo en rutina, y la rutina se fue convirtiendo en vida compartida de la forma más simple y más honesta que existe. Maribel y Samuel se habían enamorado, un amor que había florecido en medio de la adversidad, construido sobre el respeto mutuo, la admiración por la fuerza del otro y la visión compartida de un futuro en esa tierra. 5 años después del día en que había salido de la casa de los Fontes, con el bulto de ropa bajo el brazo y el documento doblado dentro de la Biblia, y a Santiago en sus brazos, Maribel estaba sentada en el porche de su casa reformada,
con la sabana abriéndose verde frente a ella, después de una buena lluvia que había caído la noche anterior. Tenía en las manos una taza de café, y en los ojos esa expresión de quien está mirando el presente sin necesidad de compararlo con nada que vino antes, porque el presente es suficiente y completo por sí solo. Las gallinas circulaban en el patio con la autoridad de quien nunca consideró que el patio pudiera no ser suyo. Las vacas estaban en el pasto, visibles desde el porche, moviéndose con esa lentitud pacífica de animales que están exactamente donde necesitan estar. La huerta estaba crecida y productiva, verde y fragante después de la lluvia. Samuel estaba trabajando en la cerca del fondo, su silueta reconocible desde lejos, por la forma específica que tenía de caminar, esa postura de agrimensor que medía todo sin necesidad de instrumento. Ignacio había pasado temprano por la mañana y regresaría para la cena, como era la costumbre en los últimos tiempos. Santiago, ya un niño grande, jugaba con un perro que Samuel le había traído, riendo a carcajadas. Maribel se quedó en el porche por un tiempo que no quiso apresurar. Pensó en Gaspar, como aún pensaba de vez en cuando, con esa nostalgia mansa de quien fue tratado con bondad por alguien que ya no está allí. Pensó en el billete escondido en el himnario, en las palabras de la carta, en la forma en que él había preparado lo que era posible preparar con el tiempo que le quedaba, en la humildad de quien sabe que no resolverá todo, pero se encarga de dejar lo suficiente para que la otra persona pueda resolverlo por su cuenta. Había algo de amor muy específico y muy raro en aquello. Pensó en doña Eulalia, que había muerto el invierno anterior, sin que las dos volvieran a hablarse. No había amargura en ese recuerdo. Simplemente estaba el hecho limpio y sin adornos. La suegra había hecho lo que hizo por razones que eran suyas, por una visión del mundo que no tenía lugar para quien no servía a un propósito inmediato. Había sido cruel con la precisión de quien no se reconoce como cruel porque cree que está haciendo lo que necesita hacerse. Maribel había aprendido que entender eso no es disculpar, es simplemente no cargar el peso del otro junto con el propio. Pensó en sí misma, en la mujer que había salido de ese pueblo a pie con el pañuelo en la cabeza y la Biblia bajo el brazo, con un bebé en sus brazos, que había llegado a un sitio abandonado sin saber arreglar una chimenea o plantar una col, que había aprendido lo que necesitaba aprender con la paciencia, de quien no tiene otra opción más que aprender. Había algo asombroso en eso, reconfortante y humillante al mismo tiempo, la percepción de que uno descubre de lo que es capaz cuando ya no tiene la opción de no hacerlo. El sol fue girando hacia la tarde, la sabana fue cambiando de color, con esa generosidad cotidiana de quien no necesita impresionar a nadie. El oro del atardecer llegando lentamente, como llegan las cosas buenas que no tienen prisa. Maribel terminó el café, colocó la taza sobre la mesa de madera que Ignacio había hecho con troncos de la propia tierra y se quedó un tiempo más parada. Había una paz en ese lugar que no era la ausencia de dificultades, porque dificultades siempre habría. La cerca que necesitaba reparación, la cosecha que dependía de la lluvia, las cuentas que necesitaban cuadrar. Era una paz de otra naturaleza. Era la paz de quien sabe dónde está y por qué está, de quien construyó el lugar que ocupa y reconoce en cada parte de él el precio que se pagó y la elección que se hizo. Se levantó de la silla y fue hacia el pasto. Había algo que hacer. Y había en ese tener algo que hacer en un lugar que era suyo, con su hijo a salvo y el amor de Samuel a su lado. Una bendición que llegó tarde, llegó difícil, pasó por humillación y por miedo y por noches de lámpara y de duda, pero llegó íntegra. Llegó de la manera en que llegan las cosas que valen, de la única forma que puede tener sentido, por el trabajo, por el tiempo y por no haberse rendido el día en que habría sido más fácil rendirse. A veces, la vida nos quita todo para mostrarnos quiénes somos cuando solo nos quedamos con nosotros mismos. Maribel perdió a su esposo, perdió su techo, perdió el nombre que había construido junto a una familia que nunca fue suya de verdad, y estuvo a punto de perder a su hijo, pero lo que ganó a cambio no cabía en ningún inventario. Ganó una tierra que era suya por derecho y por trabajo. Ganó una amistad que no cobraba nada.
Ganó un amor que llegó sin prisa y se quedó sin drama. Y ganó, más importante que todo, la prueba de que la vida no termina cuando el suelo se desvanece. Ella vuelve a empezar en el momento exacto en que decidimos no quedarnos donde caímos. Si esta historia te ha conmovido, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Aquí en Cuentos de Viuda, creemos que un nuevo comienzo no es una derrota. Es la primera página del capítulo más hermoso de tu vida. Y recuerda, no estás sola. Tu historia, tu fuerza, tu resiliencia, son parte de lo que construimos juntos aquí. Eres parte de nuestra comunidad.